Hola, buenos días. Otra vez hablamos de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante la Guerra Fría y sus consecuencias. Estamos hablando del enfrentamiento de los bloques en América Latina entre 1959 y 1991. Estábamos evocando el apoyo de los Estados Unidos a las dictaduras. Ya hemos presentado el golpe de Estado en Chile. Nos queda por evocar el golpe militar argentino. En efecto, en 1973, eh, Juan Perón fue elegido presidente con su mujer como vicepresidenta, su segunda mujer como vicepresidenta. Lo que pasa es que el presidente, Juan Perón, muere al año siguiente, en 1974, y entonces su mujer, vicepresidenta, se vuelve la presidenta de Argentina. Y 2 años más tarde, una junta militar da un golpe de Estado, derroca a la presidenta Martínez de Perón, eh, llamada Isabelita. Esta junta, aquí la tenemos, está en el poder entre 1976 y 1983. Se dan un jefe, el general Videla, el general Jorge Rafael Videla, y esta junta disuelve el Congreso, decreta la ley marcial, la censura de la prensa, y un año después de este golpe de Estado ya se han ejecutado unos 6.000 prisioneros, se han encarcelado a 15.000. Amnistía Internacional, la organización Amnistía Internacional, denuncia el hecho de que 9.000 personas desaparecieron, adultos, pero también niños. Y existe una forma de oposición a partir de 1977, se trata de las Madres de Plaza de Mayo. En esta fotografía las vemos. Estamos en la Plaza de Mayo, plaza que se sitúa frente a la Casa Rosada, que es el palacio presidencial. Se nota que muchas mujeres llevan un pañuelo blanco, foulard blanc, y al parecer están girando en la plaza. Hay como una procesión en la plaza. Efectivamente, giran alrededor del monumento de la plaza. Lo hacen porque con la ley marcial queda prohibido hacer una manifestación, manifestarse está prohibido. Entonces giran alrededor del monumento porque así, bueno, no están manifestando, no están manifestándose, perdón, están caminando. Y eso es legal. Pero es una manifestación que se produce, que se produce cada semana, a partir de 1977. Así que la dictadura tiene que afrontar una condena internacional por su violencia, su dureza, intenta mejorar su imagen con la Copa Mundial de Fútbol, prevista para Argentina antes del golpe de Estado, y efectivamente se produce, y pasa que el equipo de Argentina gana. Y eso fue muy favorable a la Junta, y vemos aquí una fotografía con el general Videla, al parecer muy contento de esta victoria. La Junta Militar tiene muchos problemas, sobre todo va a tener problemas económicos y sociales, porque Argentina en aquella época, con los consejos de economistas de Estados Unidos, adoptan el ultraliberalismo, es decir, que se decide la privatización de las empresas públicas. Entonces el Estado ya no controla empresas, vende todas las empresas que controla. Se decide la supresión de los aranceles, es decir, que ya no hay tasas aduaneras
para los productos importados es la liberalización de los intercambios. Se reducen las reglas para los intercambios. Es también la liberalización de los salarios. Ya no hay reglas para pagar a los empleados. Se liberalizan los precios, es decir, que antes el Estado mantenía bajos los precios de productos de primera necesidad. Ahora ya no lo hace. Y esto para la sociedad y para la economía argentina va a ser una terapia de choque y va a ser también una catástrofe. En 3 años, los sueldos disminuyen del 50%, la inflación alcanza un 170% al año, los desempleados 1,5 millones de personas, la deuda externa se multiplica por 3 en 5 años. Bueno, en pocas palabras, es una situación económica muy difícil. Favorable quizás para los intereses de empresas extranjeras como las de Estados Unidos, pero para la parte más pobre de Argentina es una catástrofe. Por eso la Junta Militar decide una acción que sabe muy popular y que piensa sin peligro verdadero. Decide invadir las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas que los argentinos consideran como suyas. Y por eso el Clarín habla de euforia popular por la recuperación de las Malvinas. Efectivamente, el orgullo nacional argentino sufría al ver estas islas bajo mando del Reino Unido. Entonces, en 1982, invade las Islas Malvinas y piensa que el gobierno británico no va a hacer nada. El problema es el gobierno británico también tiene problemas de popularidad, tiene elecciones que se acercan y que no, no, no van a pasar muy bien, al parecer. Y entonces la primera ministra, Margaret Thatcher, que llaman la dama de hierro, la dame de fer, decide enviar una fuerza militar para recuperar las islas, porque sabe que para ella sería algo muy popular recuperar este territorio y que no puede dejar esta acción sin respuesta. Entonces entramos en una guerra donde los argentinos pues denuncian, por supuesto, a la primera ministra británica que presentan como pirata, bruja, asesina, culpable. Bueno, tenemos la tradicional propaganda en estos casos. Tenéis que saber que Argentina pidió ayuda al Pacto de Río, porque se considera atacado, pero el Pacto de Río no aceptó intervenir diciendo que no se aplicaba el tratado al caso argentino, ya que Argentina atacó primero a los británicos. Entonces empieza un conflicto de verdad, con enfrentamientos militares, con pérdidas notables, 649 muertos para los argentinos, más o menos la mitad en el hundimiento de un crucero, del buque más importante de la Marina de Guerra argentina, destruido por un submarino británico. Los británicos también pierden 255 personas. Se nota que los combates son combates aéreos. Los argentinos pierden 60 aviones, los británicos 11. Y se nota que la resistencia argentina fue notable, ya que los británicos pierden 7 barcos. Los argentinos pierden 3. ¿Cómo los argentinos resisten? ¿Cómo los argentinos pueden destruir barcos de una de las mejores marinas de guerra del mundo y una de las más modernas? Pues han recibido poco tiempo antes aviones y misiles
antibuques franceses. El avión se llama Super Étendard, es un avión francés, y aquí lleva misiles que se llaman Exocet. Es un misil muy rápido que vuela muy cerca de la superficie del mar, y en aquella época no había nada para destruir este misil. Y vamos a ver cómo en la televisión se describe, en un reportaje se describe la manera de atacar, en este caso, de los argentinos. Ya están preparados para un nuevo ataque con misiles Exocet. A unos 60 kilómetros de la flota británica, los Super Étendard detectan varios ecos en sus radares. Eligen los más grandes y mientras toman altura de lanzamiento, los datos son transmitidos a sus misiles de manera automática. Una vez en vuelo, el misil es autónomo. Ya tiene los datos del objetivo cargados en su memoria y se dirige a casi el doble de la velocidad del sonido a escasos metros del agua. Nuevamente los británicos lanzan una alerta de combate. Los navíos ordenan despegar helicópteros con equipos para señuelos antimisil. Uno de los Exocet impacta en el buque e inmediatamente se desata un incendio que destruye elementos vitales para la operación anfibia que se desarrolla en San Carlos. El buque es abandonado y se hunde unos días después. Si bien el daño infligido sobre la flota británica era considerable, cada vez la resistencia argentina estaba más doblegada en las islas. Pues en efecto, los argentinos resisten desde el aire, pero no pueden impedir que las tropas de élite británicas desembarquen en las Islas Malvinas. Los británicos pues recuperan las islas, como lo dice este periódico británico. Es una derrota entonces para las tropas argentinas, pero los jóvenes del servicio militar de Argentina no podían hacer nada frente a las tropas de élites de la Marina, del ejército británico. Vemos aquí los soldados nepalíes, los Gurkhas, que son unas de las mejores tropas del ejército británico. Y entonces la consecuencia es que el general Galtieri, que entonces dirige la Junta desde 1981, tiene que dimitir. Los partidos políticos exigen elecciones y estas elecciones, bueno, se producen porque la Junta sale muy debilitada de esta derrota militar, y estas elecciones van a dar un triunfo electoral a Raúl Alfonsín en 1983. Y así salimos de la dictadura en Argentina. Antes de seguir, una caricatura que ilustra todos estos acontecimientos y ilustra también un punto de vista. Se habla, por supuesto, de las Islas Malvinas. Estamos precisamente aquí en las Islas Malvinas, que los británicos llaman Falklands. En estas islas observamos a un guardia real británico que lleva pues, el vestido y el uniforme rojo tradicional británico, pero hay también elementos que hacen pensar en la imagen tradicional de un pirata. Este hombre pues tiene en el gorro el símbolo, el cráneo y los sables que simbolizan los piratas. Perdió un ojo, una mano, una pierna, y son elementos que hacen pensar en piratas, en la imagen tradicional. El punto de vista entonces es negativo para los británicos, que presentan como piratas que
robaron islas a Argentina y por eso observamos que el cielo tiene la forma, tiene el aspecto de la bandera argentina, azul y blanco con un sol, y este sol no parece muy contento, al contrario parece muy enfadado contra los británicos. Es un dibujo que ilustra la manera de ver de los argentinos, que consideran que los británicos ocupan injustamente un territorio que en realidad es un territorio argentino. Sin embargo, los Estados Unidos siguen durante este periodo con su política del gran garrote. Es una política que sigue viva. Es interesante porque aquí vemos una fotografía de un portaaviones estadounidense y la tripulación escribe la palabra Big Stick, pues que en inglés significa precisamente el gran garrote. Esta política de gran garrote se manifiesta, por supuesto, en el mar caribeño. Lo vemos aquí. Podemos reconocer el embargo norteamericano contra la isla de Cuba. Observamos también la referencia a una presencia militar de los Estados Unidos, presencia militar en la base de Guantánamo, por ejemplo, en Cuba, presencia militar también en un país como Honduras, por ejemplo, y tenemos también la referencia a intervenciones militares. Podéis notar, por ejemplo, la intervención en 1965 en República Dominicana. Se nota también una intervención en 1983 en Granada. Granada son islas que se sitúan al sureste del mapa, un poco al norte de Venezuela. Se trataba en Granada de evitar que se cree un foco, que se creara que se crease un foco de subversión sovieto-cubana. Dice el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, entonces dice que piensa en la posibilidad de establecimiento de una base, entonces, que sería una base del bando comunista, por eso interviene a nivel militar, y de la misma forma intervienen en Panamá en 1989 para capturar al general Noriega, que está en el poder en Panamá en aquel momento y que está implicado en tráfico de droga. Y por eso los Estados Unidos quieren eliminar a este hombre del poder. Entonces hay una intervención, una presencia militar, una intervención militar. Tenemos también en esta zona un país hostil a la influencia de Estados Unidos, un país más. Se trata de Nicaragua, porque en Nicaragua, en 1979, los guerrilleros sandinistas, los guerrilleros comunistas, derrocan al dictador Somoza y entonces crean un nuevo foco de la influencia comunista en esta zona. Ya lo sabéis, frente a esta presencia comunista, la CIA interviene, la CIA ayuda a los regímenes autoritarios, a las dictaduras militares que se unen en la llamada Operación Cóndor o Plan Cóndor para eliminar la oposición política. Y así mueren unos 50.000 personas, desaparecen otras 50.000 personas y 400.000 presos han sufrido pues, la aplicación de este plan. Es un plan de coordinación entre los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América con la ayuda de la CIA, y es un plan que reúne a 6 países: Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia, con también intervenciones puntuales de Colombia, Perú, Venezuela, y pues la intervención a través de la CIA de Estados Unidos. Se trata de un plan de coordinación para eliminar
una oposición que se considera como comunista marxista. Además, los Estados Unidos, lo dice el título, pues financian golpes de Estado, financian también guerrillas. En Nicaragua está en el poder entonces, a partir de 1979, Daniel Ortega, jefe de los sandinistas, entonces está en el poder comunistas en Nicaragua, y por eso los Estados Unidos financian y arman una guerrilla anticomunista que se llama la Contra. Entonces, los Estados Unidos se oponen a las guerrillas comunistas, pero financian, arman guerrillas anticomunistas, y la Contra es una guerrilla anticomunista. Con esto llegamos al fin de la lección, se acabó la misa por hoy, y acabaremos pues esta lección en la semana que siguen las vacaciones. Por eso, buenas vacaciones.